Nosotros tenemos la culpa, realmente nosotros somos culpables, como lo digo yo, que me costaba traer un vaso de barro, pero no, la vida me la hicieron más fácil. No es de que nos lo hicieron la vida más fácil. En esta botella existe una gran corrupción social. Yo me llamo Verónica Castillo Hernández, pero al casarme ahora soy Salas. Verónica Castillo Salas es mi nombre legal, pero la mayoría de la gente me conoce por Verónica Castillo. Yo soy originaria de México, pero vengo del estado de Puebla y mi pueblo de origen se llama Izúcar de Matamoros, Puebla. Soy cuarta generación de la historia o de las creaciones del árbol de la vida. El árbol de la vida tenía su sentido y su origen muy antiguo, prehispánico, pero con la llegada de los españoles ha tenido diferentes transformaciones y le agregaron un nombre que se le llama cerámica policromada. Pero cerámica es para mí los platos, no tiene nada que ver con el árbol de la vida. Árbol de la vida desde el principio tiene la relación entre la tierra y la naturaleza, ¿verdad? Y su creación es en hacerlo en barro, jugando con los elementos de la vida. Tú creas una estructura de lo que el árbol representa, el que tenemos que tener el respeto a la madre tierra y proteger a la madre tierra, porque en ese árbol pones la base, poniendo como si fuera el mundo, el tronco que es la vara principal y sus arcos semejando un árbol frondoso, donde le agregas frutos, flores, aves, todo tipo de animalito que le quieras agregar, lo que es la vida. Uh-huh. El plástico, cuando lo empecé a ver, el plástico, para que llegara a invadir mi pueblo, nuestras costumbres, si no me equivoco, llegó cuando yo tenía 20 años, porque las fiestas grandes, las fiestas patronales, las bodas, 15 años, bautizos, todas las comunidades ordenaban o compraban por grandes cantidades los platos de barro natural. Eso era con donde te servían los platos hondos, así le decimos que es el bowl, las tazas, todo era barro, todo era muy diferente, ¿verdad? No había llegado para mí, como les digo, todo va a tomar, es como cuando avientas una piedra y si en la ciudad se empieza a contaminar, va expandiéndose ese tipo de contaminación. Si no existen medios de comunicación en los pueblos, eso es todavía mucho mejor, porque no ven para que las mentes se envenenen o se cambie su mentalidad de vivir la manera más fácil, porque eso es lo que se dijo, que era la manera más fácil, que ya no tenías que lavar tus trastes, sino comían y lo tiraban a la basura. Pero empezaron estas grandes compañías, los medios de comunicación empezaron a envenenar, el radio, todos los medios de comunicación empezaron a envenenar a mis comunidades. Y empezaban a llegar paquetes de platos y eso, que jamás que jamás volvieron a ser esos pueblos con esa esencia. Algunos pelean, algunos todavía rechazan los plásticos, algunos dicen no, esto no es bueno, no les gusta por la basura. Ellos les gusta ver sus ríos limpios y dicen, ok, ¿y dónde va a ir esto? El enterrarlo, me imagino que se dieron cuenta que no se deshacía. Me dijeron, esto no es posible. Y algo de barro vuelve a ser para la tierra, se remuele, se vuelve a desintegrar, vuelve a ser para la tierra y
Quizá ya no sea fértil, pero se va a convertir fértil con el pasar de los años. Las partículas de la tierra que se ha cocido se vuelve a desintegrar y con lo que las hojas y eso se vuelve a ser fértil, esa pequeña piedra o grava que se ha convertido. Y un plástico jamás va a volver a ser fértil. Al contrario, va a ser infértil ese pedazo de terreno. Es una pregunta muy, muy interesante. ¿Emociones por trabajar el barro? Sí, pero no nomás porque trabajo el barro. Es emocionante y es que no puedes tú tener una explicación de que trabajas o tienes la oportunidad de trabajar con 4 elementos de la vida, que es la tierra, agua, aire y fuego. Sin ninguno de estos elementos no puedo crear nada con lo que es la tierra. Y sin ninguno de esos 4 elementos tampoco hay vida. No podemos vivir si no tenemos agua. No podemos vivir si no hay tierra para sembrar. No podemos vivir si no hay aire. Vamos a estar como los pescados sofocándonos. Y no podemos vivir sin fuego, que es la luz, vamos a decirlo de esa manera. Es algo muy necesario tener esos 4 elementos. Eso es para poder respirar. Y sí me emociona cuando yo construyo una obra o una pieza que voy a educar, que no puedes ni explicártelo, cómo con tierra, con agua, con aire y fuego puedes crear una escultura, puedes crear un árbol, puedes crear un plato, el que voy a poder comer en él, una taza con la que yo voy a poder tomar mi agua. O sea, yo creo que eso es muy emocionante, no cualquiera puede tener esa fortuna o esa suerte o esa bendición de trabajar con los elementos de la vida. Sí me emociona, claro que sí me emociona, más cuando estás creando nuevo y diferente. Sí veo la emoción de mucha gente de poder jugar con el barro, de tener esa sensación de moldear, como un bebé de 2 años que le encanta el agua y descubrir lo que puede ser con un pedazo de barro. Eso me gusta ver esas emociones que la gente o que se sorprende con lo que puede hacer una persona adulta, que me ha llegado gente ya de una edad mayor y se sorprende de lo que son capaces de hacer. Sí me emociona, pero lo que me frustra un poco, que la gente llega al momento, se emociona en crear un plato, en crear una taza, que eso es lo más simple y lo más básico para tener esa relación, el barro y yo, o la tierra y yo. Es la base de empezar. No porque ven que yo hago árboles de la vida, hago esculturas, inmediatamente quieren hacer eso. No, es todo. Como el bebé que está dentro del vientre, fue engendrado y sale del vientre, el bebé empieza a conocer el mundo. Todo es un proceso muy lento. Y el bebé va creciendo y va descubriendo. O sea que todo debe de ser con calma y paciencia. No querer correr sin antes no has aprendido a gatear. Y muchas de las gentes se emocionan tanto que se frustran porque no pueden hacer un árbol. Entonces, ¿qué hacen? Se retiran y jamás vuelven a seguir con esa emoción que les emocionó de crear algo, y seguir y seguir y seguir hasta lograr lo que quieren hacer. No nomás el momento, se tiene que seguir alimentando esa sensación, esa semilla, se tiene que seguir empujando. Así es como existen los cambios en el mundo. No porque nada más estoy en una marcha para pelear en contra de fábricas, no. Eso es una semilla que se avienta y seguir marchando de diferentes maneras.
Así es la relación de construir, de pelear y lograr. Todo es con paciencia para llegar a donde uno quiere llegar. Y así yo veo. Hay familias que quieren regresar. Sí, vamos a volver a hacerlo, pero todo con paciencia, hasta lograr hasta donde quieren llegar. No querer hacer todo de golpe, todo con calma, todo con paciencia y emociones a ponerlo. Más importante, como lo dije, no sé si vieron el árbol grande, el árbol. Ese es un sueño de una niña, que para que haya un cambio, para hacer conciencia, para que el hombre vuelva a ser humano, vuelva a respetarse a sí mismo, porque primero tengo que amarme yo para poder amar a los demás. Primero tengo que sentirme bien yo para poder hacer sentir a los demás bien, porque sería una hipocresía que yo te hago sentir bien y yo aquí atrás estoy que me lleva a la tristeza, estoy enojada, estoy frustrada, amargada, pero está la cámara y sonrío. No, así no es el juego. Entonces ese árbol, esa niña sueña que para que haya un cambio en el mundo existe una gran herramienta para poder sensibilizar al ser humano desde pequeño y hasta el adulto en una manera. ¿Y cuál es la herramienta? El arte. El arte en sus diferentes expresiones, ya sea la música, escritura, teatro, la pintura, lo dije, el barro, diferentes maneras de trabajar con arte. No nomás arte que le llaman el arte alto, no, bueno, entonces eso no sirve. Arte alto, nuestros ojos jamás lo van a ver por ser pobres, pero ¿qué tal el arte con sentido de educación y humanidad? Ese es el enfoque, que a mí me llene en ver una obra que me identifique, que me suene en mi cerebro desde la punta de mis pelos hasta la punta de mis dedos, que me haga simbrar, que me diga, hey, mira, esto está pasando, tenemos que hacer algo, que me llene y que esa imagen, que esa escultura, que esa graffiti, lo que sea, me haya impactado. Ese es el arte. El arte es capaz de mover las emociones y sentimientos, hasta en la danza. La danza, los movimientos impresiona a la gente, impresiona. Ese es el verdadero cambio. El miedo, claro que sí, todos tenemos miedo. Con esta pandemia nos retumbó y nos hizo hacer conciencia que nos sentimos mejor y superiores que la tierra, que la madre tierra. No necesito ninguno de tus elementos para vivir. Nos sentimos más que la tierra. Nos sentimos con mucho poder de quererla pisotear, de quererla humillarla, porque la hemos humillado. Y ok, ¿te sientes mejor que yo? Órale, resuelve tu problema tú. Yo no te voy a destruir, tú te estás destruyendo. Pero es tan generosa la Madre Tierra que ella misma nos enseñó. En tantas comunidades que no tienen acceso a hospitales, a clínicas, para una atención médica, bueno, ellos sobrevivieron de su manera como lo aprendieron antiguamente, con hierbas, remedios caseros, con baños de temazcal, sobrevivieron. Y eso es lo que también tenemos que aprender. ¿Cómo voy a sobrevivir en un futuro? ¿Qué me puede dar? Nosotros tenemos la culpa, realmente nosotros somos culpables, como lo digo yo, que me costaba traer un vaso de barro, pero no, la vida me la hicieron más fácil. No es de que nos lo hicieron la vida más fácil. En esta botella existe una gran corrupción social. Ahora tenemos que aprender cómo vamos a sobrevivir para volver a resurgir y volver a empezar una vez más. Ese es mi punto de vista. ¿Alguno más? ¿No? Creo que es todo. Maestra, gracias por todo.